Vamos con todo. Muy bien, con todo. Voy a compartir mi pantalla. En el grupo les envié también el archivo que vamos a estar manejando. Dice módulo número 2, que básicamente es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, ¿no? Vamos a empezar por acá, espero que todos lo puedan ver. Y pues según el programa tenemos que empezar platicando un poco del dibujo en vivo, de estos clásicos dibujos de gesto que le llaman, ¿no? Es cuando las personas pues se reúnen en un estudio a tomar, pues ahí sí que referencia directa de un modelo en vivo, ¿no? A esto se le llama precisamente así, tratar de dibujar en vivo o el gesto, dibujo de gesto. Eh, Básicamente esto consiste en, número uno, el primer paso es como capturar la esencia de la persona a la cual vamos a retratar, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer un bosquejo rápido. Por aquí podemos ver a su lado izquierdo de la pantalla y pues qué es lo que se trata. Es únicamente tomar las formas básicas de un cuerpo o de lo que vayamos a dibujar, pero casi siempre cuando se dibujan personas, ¿no? Esto es en un estudio y pues hay varios como pasos a seguir al momento al momento de realizar esta práctica, ¿no? Pues vamos a intentar emularlo aquí desde mi máquina, desde mi computadora. Permítanme, solo voy a abrir aquí un documento. Y pues ahora sí. Muy bien, vamos a platicar un momento de esto. No sé si alguien quiere agregar algo, alguien se ha acercado o si alguien ha tomado clases de dibujo con modelo vivo alguna vez, en vivo, que nos compartiera la experiencia. ¿No? No, la verdad que nunca he tomado con un modelo en vivo. ¿No? Bueno, al momento de dibujar o al momento de tratar de dibujar con modelos en vivo, todo lo primero que hay que hacer básicamente es tratar de capturar el movimiento, ¿no? El movimiento del cuerpo. En este caso, no sé si les gustaría que dibujáramos al chico o a la chica o les gustaría que escogiera yo. Vamos a dibujar los dos paso a paso, vamos a ver de cómo sale. Entonces, básicamente, al momento de dibujar el gesto, lo que tenemos que hacer es tratar de capturar la, la esencia de la persona que estamos dibujando. En este caso, hay una línea imaginaria, justamente a la mitad del cuerpo de todas las personas y a esa línea se le llama línea de acción sí, es línea de acción. Eso lo que nos permite es determinar básicamente a dónde va la línea, a dónde se dirige toda como la energía del cuerpo, ¿no? Yo noto que, por ejemplo, esta persona de aquí arriba tiene una línea de acción que es más o menos así, ¿sí? Si nosotros exageráramos un poquito, que eso es lo recomendado, exagerar la línea de acción, o sea, básicamente la línea de acción de esta persona sería así, ¿sí? Dibujamos la base del suelo para tomar referencia únicamente. Y bueno, y el siguiente paso, este sería, digamos, el paso número 3, porque el primero sería encajar el dibujo, dónde lo vamos
dónde lo vamos a hacer, ¿no? Nosotros ya lo encajamos, digamos que vamos a trabajar en esta área de acá, estamos pensando, determinadamente dejamos ese espacio y pues ese va a ser nuestro encaje. Y luego el paso número 2 sería buscar la línea de acción, la línea de movimiento, ¿no? Esta ya la encontramos por acá. Y pues el siguiente paso a seguir sería encontrar, pues descomponer el cuerpo de la persona, básicamente, ¿no? En sus partes principales, que en este caso sería, podríamos decir de que podríamos tomar referencia que la mitad del cuerpo es la cintura. Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante. Esto me salió un poco hacia arriba. Podemos tomarlo acá. Y luego en el extremo superior, pues obviamente está la cabeza, ¿no? Sí, la cabeza. Y pues aquí abajo están sus pies. Muy bien. Ya que tenemos esto aquí de forma rápida, lo que vamos a intentar así rapidito es tratar de encontrar cómo es la estructura del cuerpo de la persona. Esto lo pueden hacer de forma muy rápida, ¿sí? Determinamos aquí las clavículas. Y es siempre como ir buscando el movimiento, ¿no? Aquí hice un poco de trampa porque me salió un poco, no medí adecuadamente, pero básicamente es eso, es buscar la forma del cuerpo de una manera como que muy rápida y espontánea. Intentémoslo nuevamente. Podemos simplificar el torso. Ok, ese sería más o menos un acercamiento a un apunte rápido. Y esto tiene que ser, no estamos detallando, no estamos modelando, sino que únicamente estamos tratando de capturar como la pose, la energía, la dirección y pues todo lo que nos diga el modelo, ¿no? De ninguna manera tiene que ser como un dibujo rígido y por el momento lo único que nos interesa es como extraer ese movimiento que tenemos de la persona, ¿no? De nuestro modelo. ¿Tienen alguien alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Em, Estoy observando ahí la línea, la de acción, la que mencionaste al inicio. Esa Ajá. básicamente tomaste desde la cabeza hasta la base, ¿verdad? Hasta... Sí, generalmente la línea de acción se toma siempre está en el centro del cuerpo, eh, en el centro del cuerpo, ¿no? Desde el pecho hasta la cabeza, pero, o sea, sí se toma de la cabeza a la punta de los pies, es en raros casos que no es así, pero generalmente la línea de acción siempre se encuentra en esa posición
en el cuerpo. Por ejemplo, la línea de acción de la muchacha, la línea de acción de la muchacha sería, me parece, sería algo menos, perdón, sería algo menos, algo más o menos así. ¿Sí? Ujú. Más o menos. Eso sería tratar de capturar la línea de acción de la persona, no de la muchacha. Entonces, aquí en el extremo va a ir su cabeza, aquí vamos a dibujar la línea del, del suelo y pues su torso va hacia aquel lado y luego si se dan cuenta su cadera va hasta este. Luego aquí podemos pues tratar de agarrar el movimiento de su pierna, ¿sí? Y luego pues de la otra, ¿no? Luego lo mismo con los brazos, recuerden que son movimientos rápidos y tratando de capturar el movimiento. Y eso sería básicamente la línea de acción de la modelo femenina que tenemos acá, ¿no? O sea, como les digo, se trata de en dibujos de más o menos, depende también cuánto queramos invertirle a un dibujo, ¿no? Pero por lo general estos dibujos, estos croquis, no pasan de los 5 minutos. Lo más común es que se haga en alrededor de 1 minuto. De hecho, para los que no podemos ir a un estudio, ¿no? Hay canales de YouTube que se especializan únicamente en esto, ¿no? Es un modelo que está posando 1 minuto y en ese minuto pues uno tiene que intentar capturar esa pose, ¿no? Eh, Conforme la semana yo les voy a ir dejando, pues, si gustan los canales que yo encuentre para que podamos ir estudiándolos, ¿no? Ir viendo. Porque sí es como bastante interesante. Me parece que alguien está levantando la mano. Permítanme. Alguien está también hay perfiles de Twitter. Sí, claro. O sea, por ejemplo, en Pinterest también hay tableros que pues se dedican exclusivamente como para tomar referencias, ¿no? Si no pudiéramos ir a un estudio, pues a intentar retratar en vivo, esa es una excelente opción. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá o pues, intentamos continuar. Yo estoy bien, gracias. Sí, muy bien. Eh, el asunto que del el dibujo en vivo o dibujo del natural es junto con el cuaderno de bocetos, pues es como que la base para que uno para que ir viendo mejora en nuestros diseños de, por ejemplo, de personajes, ¿no? Si nos interesa dibujar personajes por hobby porque necesitamos trabajar en un videojuego o para ilustración, pues es aconsejable de siempre practicar dibujo del natural, dibujo en vivo o dibujo con referencia, tratando siempre pues de pues buscar la forma de ir adquiriendo experiencia en este ámbito, ¿no? Por acá vamos a intentar dibujar otro por acá. Vamos a ver. En ese archivo que les pasé al grupo les dejé estas referencias. Ustedes obviamente pueden buscar más, ¿verdad? Les voy a pasar también un tablero de Pinterest para que ustedes puedan pues practicar desde casa, ¿no? Muy bien, digamos, supongamos que tenemos ahora la oportunidad de dibujar a este personaje,
pero ahora tenemos 2 minutos para poder hacerlo. O sea, obviamente tendríamos que capturarlo un poco mejor, ¿no? Vamos a dejar eso por acá. Y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Tratar de encontrar nuestra línea de acción. Y en este caso, como dice John, es casi siempre de la cabeza hacia la línea del pie y tratar de exagerar un poco. Esta es mi línea, básicamente. Esta es la línea de movimiento de esta persona. Y pues aquí en el extremo su cabeza, su cuello. Si notamos, su torso está totalmente hacia adelante. Y luego pues su pelvis está un poco alineada a él. Tomamos el movimiento de la pierna. Como les digo, no se alarmen si en primera instancia no les sale como ustedes piensan que debería salirlo. Lo que nos interesa es hacerlo de una forma rápida y tratar de ir viendo cómo funciona el movimiento, ¿no? Lo que nos estamos haciendo aquí también es como acostumbrándonos a ver cómo funciona el cuerpo, ¿no? Porque también estamos como aprendiendo a tomar medidas de forma muy rápida. Sí. Ya como yo tengo un poco más de tiempo acá, pues puedo ir detallando. Es una buena idea cuando bocetamos así, hacer estas líneas como envolventes para como darle un poco de volumen a la situación, ¿no? Sí. Y pues para que vaya indicando de que hay un volumen ahí, ¿no? Hay una tridimensionalidad. Una consulta, disculpa. Ajá. Eh, ¿es, es adecuado, aunándolo a la clase anterior, Ujú. que usábamos las figuras abstractas o geométricas? Sí, Entonces, pues. por ejemplo, al menos yo en el torso, a mí se me hace mejor tal vez dibujar un triángulo en la parte superior, Sí, pues. invertido, y veo que Ajá. dibujaste un óvalo, pero no sé si Sí. eso afectaría en algo. Eh, ok, es un excelente comentario. Fíjate de que no afecta desde el punto de vista que en este momento estamos escuchando. Bueno, lo que nos interesa con este movimiento acá, con este dibujo que estamos haciendo, como les digo, es tratar de capturar el movimiento y la esencia de la persona, ¿sí? Pero ya, digamos, vamos a hacer otro layer por aquí y vamos a bajarle la opacidad a esto y vamos a trabajar con esto, ok, muy bien. Digamos que aquí estás acostumbrado a hacer un triángulo, me dijiste. Sí, al menos yo podría hacer un Un triángulo ahí triángulo hacia perfecto. abajo para agarrar Sí, pues, ok, eh, los hombros para abajo. la medida, claro. Es correcto porque es la forma que estás acostumbrado a dibujar y de encajar tus personajes en figuras geométricas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Porque como aquí ya dibujamos y ya capturamos el gesto de la persona, pues yo simplemente le bajo la opacidad y aquí, perdón, de aquí por acá puedo dibujar yo el triángulo y sacar la medida que estás acostumbrado a hacer, ¿no? Sí, no sé si para la parte de la pelvis haces un círculo o cómo lo resolves. Dependiendo de la forma que tenga, a veces un triángulo más pequeño o Un puedo triángulo utilizar chiquito. nada más un rectángulo Ya, para agarrar la cadera. claro, la cadera, sí, claro. Bueno, siguiendo la misma lógica, pues aquí también tenemos esa parte del cuerpo, ¿no? Lo que trato de que me entiendan es de que
es recomendable, número uno, practicar el dibujo de gesto para ir mejorando pues nuestras habilidades, ¿verdad? Como dibujantes. Y número dos, es porque cuando uno se acostumbra a dibujar de esta forma, luego cuando uno encaja, porque esto es lo que nosotros hacemos al descomponer en triángulos, en cubos, en esferas y en cilindros, a esa parte le llamamos encajar, ya es como armar un maniquí. Ya cuando armamos nuestro, nuestro maniquí, pues eso, lo que hicimos abajo, la esencia que está abajo, eso se mira reflejado en el dibujo final. No sé si me explico. Si yo hubiera empezado a encajar aquí como lo estoy haciendo ahora, digamos, yo estoy acostumbrado a descomponer mis ilustraciones, mis modelos en cajas, digamos, esta es la caja de la caja torácica, ¿sí? Y luego yo hubiera hecho algo como así, digamos, para hacer su cadera. Si yo hubiera hecho esto primero, tal vez no se hubiera visto de una forma muy como robótica, te puedo decir así, o básicamente lo que se pierde es esa línea de acción que nosotros ya vimos al principio. No sé si me explico. Sí, te entiendo. ¿Me entienden? Eh, el paso número uno sería capturar la acción y luego pues el paso número dos sería ya hacer nuestro encaje sobre eso que ya capturamos, ¿no? Si nosotros nos brincamos este paso, pues lo único que vamos a obtener es un personaje algo tosco, sin vida, pues que en una pose tal vez algo extraña, mayormente si no tomamos referencia, ¿verdad? Nuestros dibujos van a mejorar enormemente si practicamos primero con el dibujo de gesto, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo claro por el momento? Sí, por mi parte sí. Sí, muy bien. Vamos a proseguir. Vamos a ver qué sigue con el programa, permítanme. Vamos a ver por acá. Solo voy a ver acá qué es lo que... Ok, vamos a hablar un poco de los cánones en el cuerpo humano, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito de eso. Luego vamos a hablar de la cabeza. Pues bueno, vamos a hablar un poco de las medidas o cánones que generalmente se manejan en el cuerpo a la hora de dibujar, ¿no? Se tiene entendido que un cuerpo ideal, así el canon ideal es pues la medida de sus 8 cabezas. Eso quiere decir, como miran aquí en el documento, que pues de la punta de la cabeza, o sea, desde el tope de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, en teoría tendrían que haber 8 cabezas. 8 cabezas de medida, ¿no? No sé si me explico hasta ahí. Sí, ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien, bueno. El asunto es de que cuando luego pasamos del dibujo de gesto a diseñar nuestros personajes, y aún así en el dibujo de gesto tendríamos que tomar en cuenta este canon más o menos ideal, ¿no? O sea, nosotros estamos conformados por una cabeza, por un torso, por caderas, y aquí vienen unas partes importantes de nuestro cuerpo que a veces a las personas se les olvida añadir a sus modelos, que tenemos 2 clavículas, ¿sí? Y tenemos estos 2 huesos que sobresalen del fémur, y pues luego tenemos las piernas, tenemos el antebrazo,
el antebrazo como medida, como tip, primera medida, ¿no? El antebrazo siempre está a la altura del ombligo, o sea, justamente ustedes se dan cuenta cuando su codo se dobla, pues está a la altura del ombligo, ¿no? Luego el brazo, las muñecas llegan justamente a la altura de nuestra pelvis, al tope de nuestra pelvis, y pues luego vienen las manos, que esas ocupan el primer espacio de nuestra pierna, ¿no? Muy bien, vamos a subir este modelo aquí un poco para que me entiendan. Acá. Ok. Vamos a hacerle una línea acá y una línea por acá. Muy bien. La cabeza número uno, obviamente, es esta cabeza, ¿no? Esta sería la cabeza número uno de nuestra medida. ¿Sí? Luego, la segunda cabeza dice que pasa justamente a la mitad del pecho. Esa sería una cabeza número dos. Luego, la cabeza número tres, como les digo, pasa en el ombligo. La cabeza número cuatro, justo abajo de nuestra pelvis. La cabeza número 5 abajo de nuestras manos. La cabeza número 6 en nuestras rodillas, y justo entre nuestras rodillas y nuestros pies pasa la número 7. Sería 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Más o menos eso tenemos que tomar en cuenta cuando tomamos también apuntes del modelo en vivo. O sea, todas estas medidas las tenemos que ir interiorizando y tomando poco a poco. O sea, yo sé, por ejemplo, que el codo, sí, en esta parte de aquí arriba, me paso de esta parte, el codo tiene este tamaño más o menos porque yo de alguna forma imaginaria lo tomo acá y yo sé que llega a la altura del ombligo. Entonces, si yo no estuviera manejando correctamente estas proporciones, yo bien pudiera hacer el codo, digamos, por acá, hasta aquí arriba, y luego pues lanzar mi mano algo pequeña por acá, ¿sí? Y yo ahí ya tengo un pequeño problema de proporciones porque hasta ese momento yo las desconocía, ¿no? Lo mismo puede pasar con las piernas cuando intentamos capturar el movimiento. Tal vez nos podemos hacer piernas demasiado largas, fémurs demasiado largos, y pues luego nos puede quedar de algo como las rodillas hasta abajo, ¿no? Y algo como esto. Esto es válido hasta cierto punto cuando nosotros estamos conscientes de esto. O sea, nosotros no hay nada escrito en piedra en estas cuestiones de las artes, pero cuando es permitido cuando lo hacemos de forma consciente, ¿no? Y se verá reflejado en nuestro trabajo, me explico. O sea, si yo esto lo hago de forma intencional, si yo las proporciones ya las entendí, las interioricé y las manejo a mi manera, pues yo puedo hacer personajes que, por ejemplo, su cuerpo sea de esta proporción, digamos, de dos cabezas, y yo ocupar las otras cabezas, las otras 6 cabezas para hacer sus piernas, ¿no? No sé si me explico. Sí, ya ¿Sí? sería como, ya tu propósito es hacerlo así, Sí, digamos. exacto. Ya pues yo ya sé las medidas del canon ideal, por así decirlo. Este se llama el canon ideal, el canon de las 8 cabezas. Pues como yo ya sé más o menos, o ya sé a ciencia cierta de cómo va a estar estructurado el cuerpo, entonces yo esto lo puedo manejar a mi conveniencia, pues,
y hacer un personaje que a mí me agrade, o sea, el diseñar el personaje de esta forma, pues para que yo solo ocupe 2 o 3 cabezas en la parte de arriba y pues 5 cabezas para hacer sus piernas, ¿no? Igual puedo hacerlo, igual puedo hacerlo a la forma de inversa, ¿sí? Puedo ocupar una cabeza para hacer eh, el cuerpo, digamos, y luego o, o puedo ocupar 6 cabezas para llenar la cabeza del personaje y pues luego solo ocupar 2 para, para el resto de su cuerpo, ¿no? Esto es totalmente a la inversa de este personaje, ¿no? Pero claro, yo ya estoy aquí jugando con las proporciones, pero porque ya hice un estudio previo, ¿sí? Y pues ahora yo ya tengo como, digamos, como la experiencia como para jugar con estas cosas, ¿no? No sé si me entienden hasta ahí o si tienen algún comentario. Sí, la medida, quizá lo vamos a ver después, pero la medida del pie, digamos, el largo del pie, la planta del pie, Ujú. es básicamente la misma medida de la cabeza también, del antebrazo. Sí, mira, se miden, las partes del cuerpo se miden a conveniencia a veces del artista, ¿no? Pero si te das cuenta en esta, si te das cuenta en esta gráfica, pues la cabeza, el pie es un poco más ancho que la cabeza, viéndola de perfil, ¿no? ¿Sí? Ok. A eso te estás refiriendo. Eh, o poniéndolo en números, por ejemplo, si el pie mide 10 centímetros, entonces la cabeza tendría que medir como 10 centímetros de alto, por así De, decirlo. de Y alto. el antebrazo 10 centímetros, el brazo 10 centímetros. Sí, pues, va, ok. Aquí tienes un asunto que cuando ya estamos midiendo con centímetros, nos estamos adentrando como un mundo poco práctico, digámoslo así. Porque si nos podemos a medir todo el cuerpo con 10 centímetros, digamos, o sea, con centímetros, pues vamos a tener el problema de que, no sé, se nos va a hacer bastante difícil tomar referencias de las demás partes. No sé si me explico. A lo que quiero llegar es de que es esa ciencia cierta, es mejor tomar el tamaño de la cabeza como medida universal, digámoslo así, para medir la altura y la anchura del cuerpo que otra sección del cuerpo, ¿me explico? O tal vez medirlo en centímetros, Sí, te entiendo. ¿sí? Gracias. Ujú. Ok, entonces, obviamente hay maestros que estuvieron antes que nosotros y pues ellos llegaron a la conclusión de que era mejor tomar la cabeza como medida universal y pues para no adentrarnos en esa situación de medir con un instrumento como, como un metro o una regla, digamos, ¿no? Muy bien, aquí estamos viendo, digamos, el cuerpo de perfil. Vamos a hacer su línea de suelo y vamos a hacer por acá también su línea de la cabeza. Entonces, para el perfil es lo mismo, ¿no? Justamente, si ustedes se dan cuenta de la cabeza número 1 a la cabeza número 4 que es el tope de la pelvis, ¿sí? Es abajo de nuestra cintura. Justamente ahí es, pues, la mitad de nuestro cuerpo, ¿no? Ahí es donde tendríamos que situar nosotros, empezar a dibujar las piernas de aquí para abajo, si vamos a manejar el canon ideal. La primera cabeza y luego pues la segunda nos dice que va a mitad de pecho y luego por la parte del ombligo más o menos y luego esta cabeza ya queda aquí, la pelvis, justamente la pelvis está entre la tercera y cuarta cabeza. Muy bien, tenemos
luego la quinta cabeza, la sexta, que es justamente las rodillas, está a la altura de las rodillas, y ya la séptima, que está a la mitad de las pantorrillas, de hecho hasta la podríamos eliminar, ¿no? O sea, en la pantorrilla casi no ocurre gran cosa, ¿no? Y pues esa la podemos omitir, pero para que ustedes se acostumbren a medir a sus personajes, pues es recomendable que hagan este ejercicio de medirlo con 8 cabezas, ¿no? En resumen, con estos dos capítulos, eh, cada vez que vayamos a abordar un dibujo o un personaje, primero lo que tenemos que hacer es como básicamente es buscar su línea de acción, ¿no? Es buscar su línea de acción. Ya luego, pues tratar de capturar su movimiento, ¿sí? Y pues luego ya como les decía que después de hacer estos dos pasos es recomendable pues empezar a encajar nuestro personaje. Entre un momento vamos a ver cómo descomponer el cuerpo pues en esferas, en cilindros y en cajas, ¿no? Que es un método que la verdad a mí me ha funcionado bastante porque deja poco espacio como para el error, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora, vamos a pasar ahora a ver después de que ya vimos el cuerpo en general, vamos a tratar de aplicar las proporciones, ahora sí, a la cabeza. No sé si alcanzan a ver bien ahí. Ay, perdón. Se los voy a poner acá para que logren ver mejor, ¿sí? Muy bien, Sí se ve bien. sí se ve bien, gracias. Eh, estas dos gráficas que tengo acá, eh, número uno, esta parte aquí de grafito, este dibujo pertenece a un señor que él básicamente estandarizó las medidas del rostro. Este es el famoso Andrew Loomis. Eh, pues él básicamente se inventó un método o fue como tan audaz de darse cuenta de que la cabeza pues también se podía medir en proporciones, ¿no? Y pues tiene podemos decir, una colección de libros bastante buena, la verdad. El único inconveniente que yo le daría es de que como se enfoca demasiado en que sus rostros sean un poco estándar, ¿no? O sea, a veces se pierde esa vida cuando uno es como que demasiado, pues, matemático en las cosas, ¿no? Pero la verdad es de que él es como el pionero en este asunto de las proporciones aplicadas al rostro, ¿no? Y aquí abajo tenemos también, él sí es un poco más contemporáneo, este señor se llama eh, Michael Hampton. Él también aborda la anatomía de una forma como más estructurada, como más, no tan artística, o sea, sí es artística, pero como llevado a un punto como más arquitectónica. Él, él mira el cuerpo como que fuera un edificio y así va tomando sus medidas, ¿no? Entonces, según estos estudios, según estos dos señores, la cabeza se conforma básicamente por, vamos a cambiar de color acá para que lo puedan ver bien, se conforma básicamente con una esfera, ¿sí? Y luego a esa esfera hay algo muy importante que hay que hacerle, ¿no? Pues es dividirla a la mitad, este es su eje central,
Y este es el eje de los ojos. Justamente el eje de los ojos queda a la mitad de la esfera. Luego se llega a la determinación de que partiendo de la arriba de la cabeza, de la esfera, perdón, y del tope, tenemos que dividirlo en tercios. Un tercio significa dividir esta cuestión en tres partes, ¿no? Entonces lo dividimos en tercios y ahora tenemos la medida del nacimiento del cabello y tenemos la medida de la nariz, del tope de la nariz, ¿no? O ¿Y sea, los del límite. pelones? Los pelones en este caso, pues su línea sería imaginaria, ¿no? Pero siempre hay En que memoria al pelo que tuvieron. ah, sí, claro. Ok. Aquí, pues para alguien que no tuviera cabello, pues le vamos a hacer ahí la... De hecho, el cabello casi nunca se dibuja cuando estamos haciendo ejercicios de cabeza, no sé por qué. Pues, no sé, sería buena práctica dibujarlo, ¿no? Muy bien, el asunto es de que luego aquí podemos sacar otra medida. Del centro de la esfera acá tenemos un tercio, ¿lo recuerdan? Tenemos un tercio. Podemos sacar de la punta de la nariz hacia la barbilla, la medida estándar es un tercio también. Y luego pues tenemos aquí hasta abajo el inicio de nuestra barbilla, ¿no? Vamos a borrar esto de aquí para que no nos confundamos. Muy bien, y aquí pues vamos armando nuestro rostro. En teoría, tenemos que dividir de la barbilla al tope de la nariz, otra vez hacerlo tercios. Y cuando lo hacemos acá, vamos a hacerlo de otro color para que se note. Espero que me puedan... Sí. Justamente acá encontramos la unión de nuestros labios, del labio superior e inferior. Y tomando esa medida para acá, pues aquí encontramos la curva de la quijada. Siempre la curva de la quijada, cuando miramos de frente, va a ser justo donde nuestros labios superior e inferior se juntan. ¿Sí? Muy bien. Esto estamos manejando ahorita medidas estándar. Es para ejemplificar únicamente. Muy bien, ya más o menos tenemos aquí varias medidas, ¿no? Y justamente con medidas así podemos seguir sacando más medidas. Por ejemplo, del tope de la nariz a la línea de las cejas, sí podemos partirlo a la mitad y luego a otra mitad, ¿sí? Y aquí pues ya tenemos la línea de los ojos, ¿sí? El, el modelo está quedando un poco como, les digo, un retrato como policíaco, porque eso es lo que pasa como cuando solamente estamos tomando medidas, ¿no? Luego cuando le agregamos un poco más de detalle, pues es cuando empieza a tomar forma la situación. Muy bien, ya tenemos varias medidas por acá. Lo que las medidas estándar dicen es que justamente de la línea de las cejas arriba de los ojos para el tope de la nariz están colocadas las orejas. Sí, cuando miramos a alguien de frente. Y pues en este caso sería así, ¿no? Ya tenemos las orejas de nuestro personaje. ¿Sí? Luego pues podemos ir agregando cosas. Podemos ir agregando las cejas.
Y como dice John acá, pues de hecho hasta le podríamos, vamos a dibujarle su cabello. Recuerden que pues el cabello no llega justamente a la altura del cráneo, sino que como es una masa, hay algo ahí, pues entonces lo tenemos que hacer como que más afuera, ¿no? Conforme vamos trabajando, pues el boceto se mira que como que va apareciendo el rostro de un personaje ahí, pues, de un personaje random. Y pues todos los libros indican que el cuello sale justamente detrás de la oreja. Aquí hay un músculo y aquí hay otro músculo que lo podemos solo medio representar. ¿Sí? Muy bien, y aquí tenemos más o menos un retrato de, de, de una persona usando las medidas, ¿no? Usando las medidas ya establecidas. Obviamente esto como lo del cuerpo lo podemos usar a nuestro favor y como ya sabemos más o menos cómo funciona, pues igual podríamos jugar con ello, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda acá, alguna pregunta. Estamos claros, gracias. Sí. Muy bien. Yo noto varios errores aquí de mi, de mi ilustración del retrato, por ejemplo. Les voy a decir qué es lo que noto. Como tip, no sé si ya lo sabían, pero justamente la separación de ambos ojos es eso. Es un ojo. Se mide con un ojo, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer un retrato, para que, para que los ojos que yo dibujé tengan una correcta proporción, yo tendría que dejar en esta área de acá el tamaño de un ojo, ¿me entienden? En este caso, yo cometí el error y pues no medí y me parece a mí que los ojos están separados, de hecho, están como un poco pequeños. Ah, qué buen tip, excelente. ¿Sí? Eh, con esta cuestión de las medidas, pues se trata de eso, ¿no? De hecho, hasta nosotros mismos podemos sacar nuestras medidas, porque si quisiéramos, vamos a ver con otro color, uno que me funcione, vamos a probar con rojo, vamos a hacer un poco más grande. Digamos que del nacimiento del cabello yo puedo sacar un triángulo que va, sí, que llegue justamente hasta el otro tercio de acá. Y hay gente que dibuja así, hay gente que toma medidas de esta forma. Y pues cuando pasa, justamente donde pasa la línea en esta línea cruzada acá a la mitad del círculo, pues es ahí donde ellos colocan los ojos, ¿no? Es otra forma de tomar medidas. Bien, vamos a hacer esto por acá y vamos a hacer un pequeño resumen. Esto por acá. Muy bien, en resumen, la cabeza está conformada por una esfera
con una línea central, ¿sí? A la cual dividimos a la mitad. Esa es la primera medida, dividirla a la mitad. Luego le sacamos sus tercios. Aquí va la línea del cabello y aquí va la nariz. Y luego pues un tercio hacia abajo para sacar la línea de la quijada. Aquí pasa algo curioso, cuando dibujamos la cabeza de forma lateral, pues lo que tenemos que hacer es sacarle como como una rodaja, no un pedazo, y pues medir de esta forma. Muy bien, entonces ya que tenemos estas medidas acá, sabemos de que este tercio es la de la nariz y este es el de las cejas. Entonces por acá podemos nosotros posicionar nuestra oreja. ¿Sí? Posicionamos la oreja ahí. Muy bien, luego seguimos. Luego, pues volvemos a partir en tercios y aquí es la unión de los labios y como ya sabemos que la quijada es la vuelta de la quijada justamente donde se unen, pues vamos a ver si es cierto. Entonces hacemos esto acá y pues ya tenemos la medida de donde sale la quijada, ¿no? Van saliendo las medidas. Entre el tope de la nariz y las cejas partimos a la mitad. Esa es como el fondo del cuadro donde van los ojos ubicados. Y pues volvemos a partir la mitad y ahí justamente es donde tenemos posicionados los ojos, más o menos ahí. Muy bien, aquí es el nacimiento de nuestras cejas y desde las cejas podemos tirar pues la forma de la nariz, ¿no? Y poco a poco van saliendo pues las medidas. Ya podemos posicionar más o menos un ojo por ahí y más o menos otro ojo por acá. Muy bien, con un poco de práctica pues se darán cuenta de cómo funciona esta cuestión de las proporciones de la cabeza. Y es como todo, ¿no? Es de irlo practicando. Ok, ya tenemos pues posicionados nuestros ojos. Podemos justamente de sobre la oreja y dando una curva por acá, buscando la barbilla, podemos pues obtener esta línea que nos indica el lado de la cara, ¿no? Es como la parte lateral de nuestra barbilla, digámoslo así. Y pues nada, ya lo único que nos falta a esta cara es ponerle unos labios. Labio inferior, y conforme le vayamos dando detalle, pues va a ir como que emergiendo la cara ahí del papel, ¿no? Si a esto pues le dedicamos unos 20 minutos, pues hacemos un retrato ahí, más o menos como la suficiente práctica como el que está justamente en el documento PDF que les proporcioné, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún comentario en lo que vamos en la marcha para que no sea así como que solo yo tratando de dibujar aquí a la cara de este muchacho. No, solo que me recuerda al icono de las USBs.
al icono de las USBs. Sí, que es una cabeza así roja y justo tiene así como esas Sí, medidas. sí, claro. Es Ujú. de la marca Kingston, me parece, ¿no? Exacto, sí, Kingston. Sí. Muy bien, más o menos así. Recuerden que únicamente estamos pues sketchando, no necesariamente tenemos que ser como que un dibujo acabado, ¿no? Esto, pues, hacer estos ejercicios, eh, obviamente nos va a ayudar, pues, a entender más cómo funcionan las proporciones y, pues, también cómo aplicarnos a nuestros propios personajes, ¿no? Porque alejándonos un poco del canon realista, pues, yo ahora ya sé que dónde van ubicados los rasgos de la cara y, pues, ahora yo puedo, de hecho, podría dibujar la oreja hasta acá abajo. Sí. Yo puedo ir tomándolas a mi favor, ¿no? Alguien me parece que hizo un comentario, vamos a revisar. Eh, dice, Sofis levantó la mano. Dígame, Sofis. Que también depende sobre las características físicas sobre una persona en específico, porque es cierto de que es como en general en las proporciones que ahorita estamos aprendiendo, pero hay personas que tienen los ojos más juntos o la nariz más abajo y cosas así, o la cara más alargada. Sí, es correcto, Sofis. Es justamente lo que platicábamos, lo que comentábamos al principio, o lo que les comentaba, que el pequeño inconveniente a la hora de practicar estas proporciones, digámoslo así, entre comillas, estándar, es que terminan siendo dibujos un poco fríos, ¿no? Como retratos robot, digámoslo así. Obviamente porque todos tienen las proporciones, y las mismas proporciones, ¿no? Pero lo que usted dice es muy cierto. La verdad es de que no hay un ser humano idéntico a otro en el planeta y pues todas las proporciones pues se pueden, cambian de una persona a otra, ¿no? Eso quiere decir de que a la hora de nosotros de hacer un retrato tenemos que activar como digamos, nuestra vista o nuestro instinto de artista para saber cómo es que cambian esas proporciones, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, el retrato de esta niña que súper súper detallado que tenemos al lado izquierdo, pues al retrato que yo intenté hacer aquí al lado derecho, ¿verdad? Es diferente, pero es por lo mismo, ¿no? El estudio de las proporciones, partiendo desde el gesto, desde la primera lección que vimos, lo único que nos hacen es como darnos los pasos a seguir, ¿no? Es como darnos simplemente las instrucciones de qué es más o menos lo que se hace, pero en realidad ya después que nosotros dominemos esto a la perfección, sí ya depende únicamente de nuestro talento y de nuestra mirada como de artistas, ¿no? ¿Sí? No sé si alguien más quiere hacer un comentario. Tal vez es como cuando estás aprendiendo un idioma, por ejemplo inglés, que te enseña la gramática y eso a uno le sirve de base para todo, pero luego te das cuenta de que hay modismos y que puedes acomodar y ciertas palabras, ¿verdad? Sí, claro, es justamente eso. Únicamente, pues, las medidas canónicas únicamente, pues, son la base nada más, ¿no? La base nada más donde nosotros vamos a trabajar y sobre todo vamos a decidir qué trabajar porque, pues, si nosotros como dibujantes nos quisiéramos dedicar a dibujo realista o hiperrealista, digámoslo así, pues tenemos que tomar en cuenta mucho los cánones realistas, ¿verdad? Pero de estos cánones obviamente se desprenden un montón de variantes, como por ejemplo están los cánones
los cánones cartoon, o sea, que básicamente son la cabeza son como pongámosle una esfera o algo así. Y pues sus rasgos sus ojos están separados por ejemplo, su boca está justamente a la altura de sus ojos, ¿no? Sí, y pues su oreja está aquí abajo y todo es como algo exagerado, ¿no? Obviamente esto es una exageración del canon realista. Sí, es lo mismo que hicimos con lo del gesto, que ya sabiendo nosotros las proporciones, pues nos puede servir para jugar y pues para implementarlos en nuestros personajes, ¿no? Eh, yo les quisiera dejar un pequeño ejercicio, tomarnos podemos decir que espacio para dibujar un poco ahorita dentro de aquí el taller. Por aquí les dejé el PDF, perdón, es el mismo. Entonces, lo que me gustaría que hiciéramos en este momento es un ejercicio, que por acá lo tengo. Y lo que consiste es en nuestro cuaderno de dibujo hacer una mancha de tipo con marcador, digámoslo así. Pero los que no tienen marcador también lo pueden hacer tal vez con acuarela o tal vez con lápiz, etc. Pero el chiste de este ejercicio es primero hacer la mancha y luego pues tratar de hacer una cara, una cabeza justamente arriba de esa mancha, ¿no? Obviamente lo que nos va a determinar la forma de la cabeza pues es justamente la forma de la mancha y pues esto nos va a servir como para poner a trabajar nuestra mente y pues para ir jugando con esto lo que les acabo de enseñar, con lo que es la cuestión de las proporciones, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Está claro, gracias. ¿Está claro? Entonces, son las 7:10 de la noche. No sé si les parece volver a las 7:25, mientras pues únicamente una hoja, ¿no? Es justamente como este ejemplo. Llenamos rápidamente de manchas de forma aleatoria e intentamos dibujar sobre esas manchas, a ver qué nos sale, ¿no? Tratando de aplicar las proporciones que vimos ahorita en el taller. ¿Están de acuerdo? Sí, Muy Sí, bien. De acuerdo. gracias. Muy bien, entonces nos miramos aquí en 15 minutos a las 7:25 y pues les voy a poner un poco de música libre de derechos para que no nos boten el video luego, para que sea, o pueden poner su música ustedes también, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces a dibujar, pues.
Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Ya llevan varios? Sí, hice algunas. ¿Ya hiciste algunas? Sí, también unas cuantas. Yo llevo los rostros. Eh, bueno, pues si quieren las vamos mostrando. Si a ustedes les parece bien. Fíjate que subí la foto a WhatsApp al del grupo. No sé si estaba Al bien. grupo. Entonces sí, sería mejor. Las compartimos en el chat. Le voy a tomar fotos también lo que me salió a mí en las mías. Es cierto. Y sí como que usaste la cuestión de las proporciones, ¿no? Pucha, que muy, muy buenas. Muy bien, John, está en calidad. Gracias. Acabo de enviar las mías, es un poco más cartoon, me parece. Pero sí es muy bueno el ejercicio de hacer primero la mancha y pues luego que ella nos determine qué es lo que va a salir, ¿no? Sí, la verdad que bien entretenido. Me gustó. Yo personalmente siempre busco tal vez darle esa forma más realista
no es que lo maneje como tal, pero sí busco ese sentido en mis dibujos, o por lo menos mis personajes, y es mucho más difícil hacer un personaje más caricaturesco, pero a partir de esto, como no empecé con el círculo en la cabeza y a trazar la línea y las líneas de ojos y nariz, pues tuve que ser un poquito más suelta en eso y sí, siento que me salieron un poquito más caricaturescos de lo que normalmente me salen Le o no sale. había logrado que me salieran. Sí, pues. Bueno, el ejercicio sirve para dos cosas, como para desbloquearnos ojos y también como invitarnos a jugar con las proporciones, ¿no? Con lo que ya sabemos más o menos después de esta lección cómo es que van ubicados los elementos. Ahora estoy viendo justamente lo de lo que usted nos comenta, María Angélica, y sí, pues están bastante interesantes también. Eh, Muy bien, si alguien más gusta subir su proceso, su dibujo, su ejercicio, pues justamente vemos el de Michelle ahora. Es muy interesante, Michelle, justamente lo que estábamos platicando de usar las proporciones a nuestro favor, ¿no? No sé si le gustaría hacer algún comentario al respecto o únicamente así nos quería mostrar únicamente. Muy bien, el último tema que nos toca el día de hoy es la cuestión de tratar de descomponerlo o abstraer los cuerpos a formas tridimensionales, eh, que serían pues las de la forma tridimensional de un cuadro, que en este caso sería un cubo, ¿sí? La forma tridimensional de un círculo, que sería una esfera. Voy a marcar con un poco de sombra acá para que se mire esa más o menos tridimensionalidad. Y también pues vamos a poner que es un rectángulo, y lo que vamos a hacer es hacer la forma tridimensional de un cilindro. Ok, básicamente toda, toda estructura, desde edificios, plantas, seres humanos, animales, se puede en teoría descomponer a estas tres o sí, serían tres formas tridimensionales básicas. Eso quiere decir de que esta muchacha que tengo aquí al lado izquierdo, pues yo la podría eh, representar con estos elementos, ¿no? Y es lo que platicaba nuestro compañero John, que él usaba pues un triángulo para hacer el pecho, o según a él le convenía hacer un triángulo o un cuadro. Es básicamente lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces, para hacer esta cuestión, vamos a, primero que nada, vamos a, obviamente, sacar la línea de acción de la persona, ¿sí? Y ya que tenemos la línea de acción, permítanme, voy a sacar un par de colores de aquí estamos. Ya que tenemos la línea de acción, pues vamos a intentar abstraer o sintetizar a esta persona a base de figuras tridimensionales, ¿no? Entonces, obviamente para su cabeza, pues vamos a usar la esfera
Vamos a usar la esfera. Esto es para su cabeza. Luego, si ustedes se dan cuenta, lo que está pasando aquí en esta fotografía es que tiene su pecho, lo tiene como digamos, como doblado, no doblado, sino que como proyectado hacia adelante, ¿no? Entonces, con un cubo podríamos dibujar su caja torácica, ¿no? Y luego siguiendo la línea de la columna sobre la línea de acción, con otro cubo podríamos dibujar la pelvis, ¿sí? Sí se da a entender cómo está quedando la estructura. Sí, Sí, muy bien. Ok, luego de estas tres figuras tridimensionales básicas, podríamos representar su hombro con una esfera, su antebrazo con un cilindro, ¿sí? Y su brazo también con un cilindro, ¿no? Esto tomando en cuenta muchos factores están siendo tomados en cuenta aquí, como por ejemplo la perspectiva de, de los elementos, ¿no? Y qué elementos están unos adelante de otros. Yo le recomendaría para los que quieran intentar dibujar de esta forma, es que primero, antes de intentar encajar una estructura como un cuerpo humano, empiecen a intentar dibujar sus figuras por separado, ¿no? Pues siempre intentando primero dibujar, por ejemplo, una caja, ¿sí? Tratando de, tratando de que parezca que va en muchas direcciones, ¿no? Muy bien. Eh, Proseguimos con el encaje de la figura. Entonces, para el otro brazo, para el otro hombro, perdón, voy a usar nuevamente una esfera y voy a usar un cilindro para su otro antebrazo, ¿sí? Otro cilindro para su brazo y, y así le vamos encajando poco a poco, ¿no? Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Yo pienso que lo hice un poco grande. Para resolver la cuestión de sus piernas, vamos a hacer justamente lo del cilindro. Sí, vamos a dibujar primero una esfera y luego vamos a dibujar otra esfera acá. Y vamos a dejar una esfera ahí. Y otro cilindro para su pantorrilla, ¿sí? Los cilindros no necesariamente tienen que ser del mismo, ¿cómo les explico? O sea, del mismo tamaño en sus dos extremos. Por ejemplo, en la cuestión de la pierna, yo puedo manejar una forma como cónica de esta manera, para así pues usarlo a mi conveniencia aquí, ¿no? Y por ejemplo, donde intentaba dibujar la pantorrilla, a mí me parece que una forma más o menos cónica quedaría bien. Tal vez un poco más por acá.
Y pues sería más o menos así, de esta forma, como podemos descomponer las estructuras de los cuerpos en figuras, en figuras tridimensionales geométricas, digamos así, para que los podamos encajar de una mejor manera en nuestros dibujos, ¿no? Es buena idea trabajar de esta forma, porque al final lo que hace es darle desde ya, pues, una especie como de tridimensionalidad. No sé si me explico. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario o explicarnos cómo ustedes hacen para encajar sus dibujos o cuál es el método que más les ha funcionado, ¿verdad? Y por qué. Y yo no soy bueno para eso, pero esto de dividirlo así como lo tienes está muy bueno. ¿Sí? Muy bien. Realmente yo los invito a que prueben trabajar de esta forma. Eh, a mí me parece realmente conveniente porque, pues, como les digo, no deja como que margen a mucho error. Básicamente cuando trabajamos ya, pues, una base con, con estas formas, ya prácticamente tenemos como resuelto o el 70% de nuestro dibujo, digámoslo así, ¿no? Porque pues ya no hay que estar adivinando eh, cómo se va a ver si usamos si usamos otro método, ¿verdad? Vamos a intentar recrear esta de acá, vamos a extraer su línea de acción. Yo, como les digo nuevamente, sería bueno de que ustedes trataran de como de exagerar, ¿no? Tal vez la línea de acción de este personaje no es tan exagerada como yo la estoy dibujando, pero al momento de hacer esto yo en mi dibujo, o sea, ese movimiento que le vamos a restar al momento de pasarlo a estructuras tridimensionales se va a ver menos afectado cuando exageramos el movimiento, ¿no? O sea, no se va a ver, no se va a ver rígido, eso es lo que les quiero dar a entender. Muy bien, vamos a tratar de hacerlo algo rápido. Muy bien, una esfera para su cabeza. Luego, aquí podemos hacer una cosa antes de aventurarnos a hacer la caja. Lo que podemos hacer es dibujar la caja torácica como un óvalo y también la pelvis como un óvalo, ¿sí? Y luego ya encima de eso, pues, tratamos de representar, ¿sí? Una caja en el espacio de nuestro dibujo, ¿sí? Tenemos, ya que usamos como el óvalo de referencia, pues ya tenemos la certeza que podemos dibujar una caja ahí, ¿no? Y luego para la pelvis, pues lo mismo. Vamos a alargar un poco acá esto. Para la pelvis es justamente lo mismo. Sobre el óvalo, pues intentamos dibujar la caja de la pelvis, ¿no? Que es también la podemos resolver como un cubo, ¿sí? Luego, pues para las piernas, lo que hacemos es hacer cilindros, respetando la perspectiva. Y luego otro cilindro para la cuestión esta, ¿no? Vamos a reducir nuevamente porque parece que el día de hoy no puedo medir correctamente, saliendo un poco grandes, ¿sí? Muy bien.
Entonces, hicimos un cilindro. Vamos a intentarlo de nuevo. Luego para los brazos lo mismo que hicimos con la figura pasada, ¿no? Pues representamos con un círculo su hombro y con cilindro su antebrazo y su brazo. Aquí va otro consejo. Si ustedes no quisieran perder este como movimiento, sí, lo que les decía en la primera lección, ¿no? Es importante que primero tratemos de capturar el movimiento, ¿no? Y ya que lo tenemos, pues sobre ese movimiento podemos nosotros dibujar nuestro, esto es como estar haciendo un maniquí, ¿sí? Y pues básicamente esa es la idea, ¿no? O sea, de esa forma nosotros podemos descomponer a formas más manejables, digámoslo así, más sencillas, eh, el cuerpo o, o los cuerpos que intentemos, o los personajes que intentemos dibujar, ¿no? Como les digo, se pueden descomponer en las tres figuras básicas, ¿sí? Y yo los invito a practicar este método para que van a notar cómo hay mejoría realmente en el diseño de sus personajes, ¿no? Para aquellos que se dedican a... Yo he visto que hay varios estudiantes aquí conmigo que se dedican a hacer como personajes, digámoslo así. Y pues los invito a probar este método, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si todo está claro. De momento sí, gracias. Sí, muy bien. Ok, estamos casi llegando ya al final de nuestra lección el día de hoy. En resumen, para que quede claro, ¿no? Se tendría que abordar un dibujo desde, desde la forma del dibujo natural, o sea, el primer paso sería como tratar de extraer esa vida, ¿no? De nuestro dibujo. Y pues luego tratarlo de simplificar en figuras más manejables, como es el caso. Y pues luego ya sabiendo cuáles son las medidas y las proporciones, ¿no? Pues ir agregando detalle ya de último. Porque, por ejemplo, aquí, yo aquí en esta cabeza, digámoslo así, yo ya podría, después de que encajé mi dibujo, yo ya podría, pues, empezar a trabajar la cuestión de la cara, ¿no? Yo ya sé más o menos
Yo ya sé más o menos que por aquí va la oreja, según los cánones, ¿sí? Por aquí encuentro la quijada. Podría agregar nariz y luego pues seguirla trabajando, ¿no? Muy bien, entonces me parece que esta es todo por el día de hoy, de este taller. Pero me gustaría que nos quedáramos de acuerdo pensando en qué podríamos hacer para desarrollar una actividad que nos permita, pues, o sea, trabajar lo que vimos el día de hoy, ya desde el dibujo de gesto hasta las proporciones del cuerpo y de la cabeza, y hasta descomponer nuestros personajes en figuras tridimensionales, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna propuesta, alguna idea que podemos trabajar, o si quieren que... Yo hablo por mí. No, Ujú. yo voy a... Esto es precisamente de las cosas que más me cuesta hacer y voy a intentar tomar de lo que nos vas a enviar Sí, pues, y replicar pues las posturas, desarmándolas así, viendo el proceso. Tal vez voy a intentar dividirlo en tres cuadros. Uno sería la línea de acción, el otro día sería ir poniendo el relleno y uno tercero donde tal vez ya le agrego más detalle. Tal vez unas 5 figuras para el viernes lo más. sí, pues, esa es buena idea, muy buena idea. María Angélica levantó la mano. Sofis. Sí, yo, al igual que, pues, yo pensando en lo que a mí considero trabajar, yo pensaría, al igual, hacer una figura completa, descomponiéndola de esta forma, pero posteriormente, unos 3, 4 dibujos más, descomponer en formas ya partes específicas, es decir, desde el hombro hasta la mano, o solamente el torso, o solamente la cabeza, un poco más grande, de manera que me quepa en una cuartilla, porque personalmente yo lo hago, por ejemplo, todo el cuerpo en una sola hoja, ¿verdad? Pero cuando ya paso a proporciones más grandes, me es un poquito más difícil. Por Sí, ende, pues, yo diría trabajar esa parte, por lo menos yo pienso. muy bien, María Angélica. Sofis levantó la mano. Yo pienso que estaría bien hacer diferentes bocetos con diferentes posturas para practicar las posturas. Ok, muy bien. Más o menos teníamos una idea ya acá. Entonces, uniendo las tres propuestas, o si alguien quiere opinar, no, me parece que ya no. Yo les propongo que hagamos, porque también me incluyo, hagamos la actividad, la desarrollemos, digamos, hagamos cinco bocetos de dibujo de gesto, o sea, sin hacerlo de la cuestión del encaje de las cajas y los cilindros, únicamente tratando de capturar el movimiento y el gesto del modelo, ¿no? Obviamente esto con referencias de internet, ¿no? Y pues también podríamos hacer un par de ahí sí que las que nosotros queramos, tratar de encajar a nuestros personajes, ¿no? O sea, tratar de desarmarlos como decía John, en fragmentos, ¿no? En lo que les acabo de mostrar, en cajas y cilindros, y pues luego pues subirlos a la plataforma de Classroom, ¿no? Quedamos así entonces, más o menos serían 5 bocetos de dibujo de natural, de gesto, digamos,
ya lo que nosotros querramos efectuar, tratando de encajar nuestros personajes, ¿no? De acuerdo. ¿Sí? Ok. Sí, de acuerdo. Ok, entonces esto sería para el otro viernes, digámoslo así. La tarea o la actividad del sketchbook la crié hoy en la mañana porque es que es por la situación, ¿no? Yo me imaginé de que no íbamos a poder salir todos, pero realmente la hice para el domingo. Yo pienso que pues saliendo a nuestro patio o tratando de capturar pues no sé, plantas, tal vez a nuestras mascotas, pues también la podemos solucionar, ¿no? Sí, es buena idea. Sí, bueno, entonces quedemos así para el otro viernes, cinco, cinco bocetos de dibujo del natural y de dos a más, si así lo quisiéramos, personajes con simplificados a cajas, cilindros y esferas, ¿no? Muy bien, entonces por mi parte es todo. Muchas gracias por su tiempo. Espero que les hayan quedado claro todos los puntos. Y si tienen alguna duda, pues no duden en comentarme, en escribirme. Pueden hacerlo al privado o pueden hacer en el grupo. Igual estoy ahí para solucionar las dudas. Y en el transcurso de esta semana, pues les paso el material. Yo creo que mañana para que ya empecemos a trabajar. Está bien, muchas gracias, Denis. Sí, Gracias. a ustedes por su tiempo, cuídense mucho y pues nos vemos aquí el otro viernes, siempre con lápiz y cuaderno en mano. Gracias por la clase, Buenas buenísima. noches.